Vamos ahora con el principio de Arquímedes. Arquímedes nació en el 287 a.C. y murió en el 212 a.C. Es un matemático griego que hizo trabajos desde geometría, aritmética. A él se le debe la polea y la catapulta. Él estableció el siguiente principio para la hidráulica. Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Por eso nosotros podemos flotar. Cuando nos ponemos pesados, tensos y no queremos, nos da miedo el agua, entonces hacemos el principio de Arquímedes válido. Nos hundimos. Pero si nosotros hacemos menos densos que el agua, por eso es que flotamos. Ese se le llama fuerza de flotación o empuje. Es una fuerza ejercida hacia arriba por el fluido sobre el cuerpo, es sumergido total o parcialmente. Es igual en magnitud al peso del fluido desalojado. Actúa siempre sobre el objeto sumergido. Es la fuerza que dificulta sumergir en agua una pelota, sale disparada si la soltamos. Y por supuesto, como les decía, los fluidos más densos ejercen más empuje sobre los menos densos. El empuje depende del volumen del cuerpo. A mayor cantidad de líquido desalojado, mayor será el empuje. Por otro lado, tenemos lo que es el peso aparente. Es una fuerza resultante entre el peso y el empuje. Siempre será inferior, siempre al peso que presenta el cuerpo en el aire. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener la sensación en un elevador cuando vamos subiendo de que nos pegamos más al piso. Que quiere decir que el peso, nosotros nos sentimos más pesados, y cuando bajamos es exactamente lo contrario, nos sentimos más ligeros. El agua se utiliza por eso como escenario de astronautas, por simular la ingravidez del espacio. Como adentro se siente menos peso aparente, entonces podemos simular como si fuera menos gravedad. Se usa para que un barco o un submarino floten, haciendo que la densidad sea inferior a la del mar, desalojando o aumentando su volumen. La forma del objeto sí interviene. Si nosotros ponemos un cubo vacío, aunque pese lo mismo que un cubo lleno, aunque sea más pequeño, el cubo lleno se hundirá y el cubo vacío flotará. Por eso es que los barcos son ahuecados. El formulario lo podemos encontrar de la siguiente manera para Arquímedes. Lo que dice es que el empuje de que estábamos hablando va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen desalojado. Es decir, la fuerza de empuje va a ser proporcional directamente. Entre más aumenta el peso, más va a ser la fuerza. Entre más aumenta el volumen, más va a ser la fuerza de empuje. También lo podemos encontrar el peso aparente del objeto sumergido. Para poderlo expresar de la siguiente manera, nosotros vamos a tener muchas unidades. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el peso específico, ya lo habíamos visto en otros videos, es igual a la densidad por la gravedad. De física 1 sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Y hay aquí algunos pesos específicos como el del agua, y también, por ejemplo, tenemos otras fórmulas que son auxiliares como la de la densidad, que es la masa sobre volumen, y algunas unidades que nos van a apoyar. Vamos ahora con el ejemplo 2.5. Este lo pueden encontrar en la página 144 de su libro de la Websis. Dice: un cubo de madera de 15 centímetros de lado y 50 newtons de peso, recordemos, peso es masa por gravedad, 50 newtons de peso se sumerge en agua. Vamos a calcular, inciso A, el empuje recibido, es decir, aquí me están diciendo que este sea E, y B, el peso aparente, WA. Primero, un lado, este es un cubo, aquí ustedes lo pueden ver,
tiene 6 lados. Es decir, para representar el volumen, porque estamos hablando de volumen, vamos a tener que hacer unas pequeñas conversiones. Más adelante las vamos a ver. Primero, cada lado está en centímetros, vamos a hacerlo en metros. Esto ya lo hemos visto en otros videos cómo se puede realizar. Aquí tenemos el peso específico del agua. Ese lo tienen ustedes en el formulario de la página 144. Son 9.800 newtons sobre cada metro cúbico. El empuje, ¿cuánto será? Y también el peso aparente. Veamos las fórmulas. Aquí nosotros tenemos el empuje, que es el peso específico por el volumen, y tenemos la fórmula del peso aparente, que es el peso del objeto menos el empuje. Vamos a hacer la sustitución. El empuje ya lo tenemos, es el peso específico de 9.800 newtons sobre metro cuadrado multiplicado por el volumen. ¿Qué está sucediendo con el volumen? Ahorita vamos a ver por qué salen 3.375 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y WA es 50 newtons, que ahorita también vamos a ver de dónde salen, menos 33. Los 50 newtons esos ya no los da aquí, pero estos 33 salen de esta sustitución. Primero vamos con las unidades. El lado son al cubo, porque el volumen de un elemento de 3 dimensiones es lado por ancho por alto. En este caso es 15 centímetros por 15 centímetros por 15 centímetros o 0.15 metros por 0.15 metros por 0.15 metros. En esta sustitución, ahorita lo van a ver en los resultados, pero esta 33.075 es el resultado de esta multiplicación. Por lo tanto, el peso va a ser los 50 newtons que tiene al sumergirse en el agua menos los 33 del empuje, como viene en la fórmula. Y el resultado entonces sería 33.75, que lo tenemos aquí, y la resta de estos dos sería 16.9 newtons. Continuamos ahora con el ejemplo 2.6. Este lo pueden encontrar ustedes en la página 145 de su libro de Wemstitz. Nos dice que una pequeña embarcación, antes de ser depositada en el agua, tiene un peso de 140 newtons. Ya una vez en el agua, nos está dando ahora la masa de 13.976 kilogramos. Y también nos está diciendo que ya una vez en el agua desplaza un volumen de 300 centímetros cúbicos. La pregunta es, ¿qué valor tiene su densidad? Para eso vamos a empezar con los datos. W en este caso es una W antes de estar en el agua de 140 newtons. Después nos pide la densidad y nos está dando la masa una vez que está adentro del agua. Ojo, aquí nos está dando la masa y acá nos está dando el peso. Seguimos, nos está dando también la gravedad y el volumen. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Nos está dando el peso antes de entrar al agua de 140 newtons, pero después que se entró en el agua la pequeña embarcación, no nos está dando el peso, nos está dando la masa. También nos está dando el volumen, pero nos lo da en centímetros cúbicos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algunas conversiones. Veamos aquí. 300 centímetros cúbicos ya lo habíamos visto, un metro es igual a 100 centímetros, un metro cúbico es igual a 100 al cubo, 100 por 100 por 100, y eso da 1.000.000. Es decir que 300 centímetros cúbicos nos está dando 300 por 10 a la menos 6, ya convertidos en metros cúbicos. O algo más sencillo, 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Veamos ahora las fórmulas. Yo necesito la fórmula de física 1, en donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Necesito también de mi formulario la fórmula en donde dice que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Y necesito ahora el empuje para quitar el peso menos el peso aparente, ya que nos están dando aquí los dos pesos, aunque uno no lo esté dando como masa. Y por último también necesito el empuje en donde la variable sea el peso específico y el volumen. Veamos para qué.
Para que yo pueda determinar la densidad que me está pidiendo el libro, necesito despejar densidad de esta fórmula. Por lo tanto, necesito el peso específico entre la gravedad. Para yo poder tener el peso específico, necesito despejarlo de esta fórmula. El peso específico va a ser al empuje sobre el volumen. Eso quiere decir que tengo que ir completando cada una de las ecuaciones. Necesito primero el peso específico y ahora después necesito también la gravedad, ya la tenemos, aquí este es uno de los datos, pero el empuje también, porque el empuje va a ser el peso menos el peso aparente. Veamos ahora. Primero este peso aparente. El peso aparente es el que se registra una vez que entra al agua, es decir, convertir estos 13.976 kilogramos en newtons, como multiplicándolos por la gravedad. Entonces me da 136.97, nada más es la multiplicación de los 13.976 por 9.8. Después, ahorita más adelantito vamos a ver todas las unidades, ¿sale? Veamos ahora el empuje. El empuje, ya una vez teniendo este dato, va a ser la resta del volumen, del peso que tenía antes de entrar al agua, menos el peso aparente. Esa diferencia es el empuje. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Para poder sacar la densidad, primero necesito el peso específico, y el peso específico va a ser el empuje sobre el volumen. Yo aquí tengo el empuje 3.03 newtons entre el volumen que ya habíamos sacado desde hace un rato. Eso nos da 1.01 por 10 a la 4 newtons sobre metro cúbico. Newtons sobre metro cúbico. Y por último, la densidad. La densidad va a ser el peso específico que tenemos aquí, que sacamos de esta ecuación, 1.01 por 10 a la 4 newtons sobre metro cúbico, entre la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita les voy a explicar las unidades. Aquí nada más el resultado, si hacen esta división, va a ser de 1030, y ahorita vemos por qué kilogramos sobre metro cúbico. Veamos ahora por qué queda al final kilogramos sobre metro cúbico. Originalmente teníamos newton sobre metro cúbico, y en la parte de abajo lo que es la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora podemos ver, un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces el newton que yo tengo aquí es este de aquí. Este es mi newton. Entonces ya lo tengo desagregado. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Y abajo en el denominador está metro cúbico. Y abajo queda metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a ocupar ahora la ley del sándwich. Los de arriba por los extremos por extremos y los medios por medios. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si quieren lo vamos a hacer en cámara lenta. Kilogramo, arriba es extremo, metro y segundo al cuadrado, y medios por medios, segundo al cuadrado, metro cúbico y metro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se va segundo sobre segundo, porque todo número dividido entre sí mismo da la unidad, y se va metro entre metro. Por lo tanto queda kilogramo sobre metro cúbico. El resultado da 1030 kilogramos sobre metro cúbico, que son las unidades de la densidad. Nos vemos en el siguiente video.